Buenas noches para todos, para quienes nos acompañan hoy. Estamos una vez más en nuestros miércoles de docencia, esta vez con el apoyo de Before Pharma, un gran amigo de la casa, de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Hoy tenemos un tema bastante, en lo personal, quizás un poco atípico a lo que siempre presentamos, y creo que va a ser de mucho interés para los que estemos hoy conectados, nuestros médicos miembros y médicos amigos de la Sociedad Panameña de Obstetricia y colegas. Quiero cederle la palabra primeramente al doctor Jaime Sánchez, presidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, para un saludo de bienvenida, doctor. Buenas noches a todos. La más cordial bienvenida a esta noche. Quiero agradecer primero a nuestros amigos de Before Pharma. Acá nos acompaña una gran amiga de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología desde hace muchos años, María Quintero. Y esta noche vamos a tener el placer y el honor de contar con la presencia de el doctor César de Almeida Nieto, hematólogo, que nos va a disertar sobre un tema que ha sido de reciente realce en algunos de nuestros hospitales públicos. Personalmente yo, que trabajo en el Santo Tomás, y ahora más durante estos tiempos de pandemia, hemos visto cómo nuestros bancos de sangre tienen cada vez menos unidades disponibles, y nuestras pacientes embarazadas pues se han visto afectadas. El distanciamiento, el confinamiento ha impedido que, por ejemplo, en Santo Tomás, desde donde de la maternidad del Santo Tomás se generaba una gran cantidad de donaciones de sangre, ya que le pedíamos una donación de sangre a todas las pacientes que le íbamos a hacer cesárea electiva o algún procedimiento ginecológico electivo. Pues este confinamiento ha impedido que esto se dé, y se han ido depletando la disponibilidad de hemoderivados en el banco de sangre de nuestro hospital. Entonces esta charla nos cae como anillo al dedo. ¿Qué otras opciones tenemos en los hospitales públicos para poder solventar las necesidades y los requerimientos para mejorar el estado hemodinámico de nuestras pacientes ante este tipo de situaciones y falencias? Así es que la verdad que yo estoy muy complacido y estoy seguro que el doctor de Almeida pues nos va a dar algunas opciones interesantes, novedosas, sobre cómo pudiésemos apoyarnos para este programa. Así es que bienvenido, doctor de Almeida, y muchas gracias a Before Pharma, María, por traernos a colación este tema. Bienvenidos todos. Gracias, doctor. Bueno, antes de nuestra presentación, quiero darles un breve perfil de quién es nuestro facilitador. Nos acompaña esta noche el doctor César de Almeida Neto. Él es hematólogo de Brasil, trabaja en el Hospital 9 de Julio en Sao Paulo, es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, miembro del Comité de Aféresis de la Asociación Americana de Bancos de Sangre y miembro de la Sociedad Brasileña de Hemostasia y Trombosis. Doctor, bienvenido a la Panamá virtual por ahora. Esperamos que esté pronto por aquí. Ya la pandemia poco a poco nos va a permitir hacer algo más presencial. Y a Before Pharma, bueno, el agradecimiento por apoyarnos en esta jornada de educación docente. Posteriormente vamos a darle una palabra a nuestra querida amiga María Quintero luego de la presentación del doctor. Les recuerdo que las preguntas y respuestas de la participación las vamos a hacer luego. Vamos a responder luego de la presentación, o las pueden hacer llegar a través de la sección de preguntas y respuestas de la misma aplicación. Doctor, el micrófono es suyo, puede empezar cuando guste. Muchas gracias, Patricia. Buenas noches, es un honor para mí compartir esta charla con usted de Panamá. Un país tan hermoso, lleno de riqueza natural como Brasil también. Me gustaría agradecer a la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología en la persona del Dr. Jaime Sánchez, a Before por esta oportunidad, en especial a Cecilia Kovac,
Y a María Quintero también, que ayudó bastante para que nosotros estejamos juntos esta noche. Disculpe algo sobre mi español, voy a intentar hablar lo mejor que puedo, pero que, como ustedes saben, acá en Brasil hablamos portugués, entonces es un poco parecido, pero que es muy diferente. Yo voy a compartir mi pantalla. Usted puede ver mi pantalla, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre las alternativas a la transfusión de sangre en los pacientes ginecobstétricos. Estos son mis conflictos de intereses. Y mañana se cumple un año, aunque parece mucho más, pero que el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que enfrentábamos una pandemia por SARS-CoV-2. Como resultado de esa pandemia, como el doctor Jaime ha dicho, la gente necesitaba quedarse en sus casas aisladas, muchas se enfermaron y la cantidad de donantes de sangre colapsó en todo el mundo. En los Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, el número de donantes disminuyó de 10 hasta 30%, pero que aquí en São Paulo, a donde trabajo, en el banco de sangre que recolectamos como 13,000 donantes por mes, ahora tuvimos como una queda de 30 hasta al 70% en el año de 2020. Por lo tanto, se ha hecho necesario a nivel mundial adoptar medidas alternativas para las transfusiones en épocas de bajos estoques, como el uso de hierro intravenoso, el uso de eritropoietina para alimentar la hemoglobina, el uso de ácido tranexámico que ustedes conocen para disminuir el sangrado y también de la desmopresina para tratar las enfermedades de las plaquetas. En este escenario, el PBM, que es el manejo de las necesidades de sangre del paciente, es una alternativa muy interesante. El PBM, que es Patient Blood Management en inglés, se basa en 3 pilares. El primer pilar, que es el diagnóstico precoz y tratamiento de la anemia, principalmente la anemia por deficiencia de hierro. El segundo pilar, que busca minimizar la pérdida de sangre con disminuyendo las recolectas de muestras. Algunos pacientes en UCIs, algunas veces tienen como tres rutinas de recolección de muestras. Entonces, después de una semana están anémicos y necesitan recibir una transfusión. Y también el uso de cirugías menos invasivas, como las cirugías robóticas, laparoscópicas y otras maneras más de disminuir la pérdida de sangre. No vamos a hablar mucho sobre este pilar esta noche. Y el tercer, que es el último que yo voy a hablar, que es sobre la prevención de transfusiones innecesarias, adoptando gatillos transfusionales más restrictivos. Importante destacar que la Organización Mundial de Salud y también las entidades de calidad recomiendan el PBM como una alternativa principalmente en esta época de COVID. Entonces, en los Estados Unidos, que ya algunos centros ya tienen un programa de PBM más avanzado, los datos demuestran que el PBM mejora los resultados del paciente, disminuye los riesgos asociados a las transfusiones, que todos saben que las transfusiones son seguras, pero que hay riesgos, aunque tenemos riesgos.
y también reduces los costos hospitalarios. En los Estados Unidos, 11% de todos los pacientes hospitalizados reciben transfusiones. Por lo tanto, la transfusión de sangre es el procedimiento más frecuente en pacientes hospitalizados y cerca de 14 millones de transfusiones de glóbulos rojos son hechas por año en los Estados Unidos con un costo de más de 30 mil millones de dólares, un costo médio de unidad de $225. Y más importante de esto todo es que 59% de estas transfusiones fueron inapropiadas después de auditorías de calidad. Y la implementación de un programa de PBM tiene impactos, por ejemplo, manuales de transfusiones de sangre con el uso racional, una reducción del 47% en las muertes, 50% en los costos hospitalarios, y el programa de PBM también puede reducir en 62% las transfusiones de glóbulos rojos. Y cuando comparamos pacientes que reciben transfusiones con pacientes que no reciben transfusiones, hay una reducción de 25% en tiempo de hospitalización en los pacientes que no reciben transfusiones, porque las transfusiones muchas veces están asociadas a mayor mortalidad, mayor morbidad. Por supuesto, los pacientes que muchas veces reciben, porque también son enfermos más graves, tenemos que tener eso en mente. Y en un único sitio en los Estados Unidos, los investigadores pudieron perceber que hubo como una disminución de $500,000 por año en este sitio. Entonces, es algo que trae beneficio para todos. Y como doctores, como médicos, tenemos siempre que recordar que esta es la triada de factores de riesgo en el paciente quirúrgico y que a partir del momento que estos 3 factores de riesgo independiente pueden ser modificados y son proactivamente abordados, los resultados para nuestros pacientes son mejores, que son la anemia por deficiencia de hierro, la pérdida de sangre y las transfusiones, cuando podemos gerenciar de una manera más proactiva. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre la anemia y sus impactos. Entonces, como sabemos, la anemia sigue siendo muy común y afecta a 1/4 de la población mundial. Tal vez sea la enfermedad más frecuente en todo el mundo. Es siempre una condición patológica. No existe anemia que sea normal. Si hay anemia, hay una enfermedad que debemos investigar. Es 100 veces más prevalente que el cáncer, no es normal en ningún grupo de edad y generalmente tiene múltiples causas. La deficiencia de hierro, como sabemos, es la principal causa de la anemia y la población de riesgo son los lactantes, los niños y mujeres en edad fértil, que son sus pacientes. Entonces, la prevalencia de anemia en mujeres es alrededor de 29%, en embarazadas 38% y posparto 50 al 80%. Y la anemia preoperatoria siempre tiene un impacto negativo en los resultados del paciente, pues aumenta la estancia hospitalaria, aumenta casi 2 veces la probabilidad de infección, casi 4 veces la probabilidad de daño renal, 3 veces más la mortalidad y 3 veces más la chance del paciente recibir una transfusión. Y es importante también decir que tenemos como que se fueron 2 enfermedades diferentes, la anemia y la deficiencia de hierro, pero que la anemia es la punta del iceberg. Y la deficiencia de hierro muchas veces está como cubierta y no nos damos cuenta. Y la deficiencia de hierro también puede traer consecuencias muy severas para las mujeres, principalmente como déficit cognitivo,
disminuição da performance física, queda do cabelo, e também fatiga. Então, a deficiência de hierro sempre deve ser tratada também. En las embarazadas, como decimos que es una población de riesgo, tenemos que recordar que debido al aumento de la masa de los eritrocitos, la pérdida de hierro normal, el sangrado en el parto y también las pérdidas de hierro en la placenta, cordón umbilical y en el hierro que es necesario para el recién nacido, aumentan mucho las demandas de hierro para estas mujeres a partir del segundo trimestre. Entonces, sabemos que hasta 50% de las mujeres no tienen reservas adecuadas para cumplir con las necesidades del embarazo. Y el hierro es un ion muy importante para toda la vida en nuestro cuerpo, no solamente para el transporte de oxígeno o para eritropoiesis, mas también para la síntesis de ADN, para la producción de energía oxidativa y también para la proliferación celular, que durante el embarazo son extremadamente importantes y necesarias y se adquieren una más importancia, aunque. Además, podemos ter complicações tanto para complicações maternas, que estão descritas aqui, que depois vamos falar um pouco, como para os fetos. Então, a anemia, principalmente por deficiência de hierro, pode trazer enfermidades tanto para as mamás quanto para seus bebês. Esse estudo que foi em Costa Rica, os investigadores demonstram que a deficiência de hierro ao nascer é algo que tem consequência negativa a largo prazo sobre o rendimento cognitivo, tanto em adultos jovens com nível socioeconômico, status socioeconômico baixo quanto alto. Então, estas deficiências podem acompanhar toda a vida dessas pessoas, incluso os adultos jovens. E esse estudo muito grande em Estocolmo, com quase 300 mil mamás e mais de 500 mil ninhos, nos demonstraram a associação entre a anemia e o embaraço, com maior risco de transtorno do aspecto autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e déficit intelectual. E também foram avaliados os fatores socioeconômicos maternos e relacionados ao embaraço para não haver como sesgos durante a investigação. E esse estudo destaca a importância do tamizaje de reserva de hierro materno nos inícios do embaraço. Eu recomendo pelo menos a las 12 semanas de embarazo e entre las 20 y 24 semanas del embarazo. Y la depleción de hierro puede llevar a deficiencia tanto fetal quanto neonatal, que otros estudios también demuestran que si nosotros no reemplazamos el hierro para la mujer embarazada, sus bebés ya pueden ter déficits de hierro que van a trazer como danos para a aprendizagem, para a memória e para a função cognitiva. Então, se há momento que podemos reemplazar o hierro ou reponer o hierro, é durante o embarazo, no pré-natal. Não podemos deixar para o pós-natal, que não vai ser tão efetivo. Bueno, ahora mirando un poco más la anemia entre los pacientes cirúrgicos. Un tercio de estos pacientes tienen anemia preoperatoria y la anemia se encuentra con mayor frecuencia en pacientes que se someterán a cirugía ginecológica, que son sus pacientes, cerca de 40-50%. Y también la anemia la deficiencia de hierro tanto puede estar presente
em pacientes com anemia, quanto em pacientes sem anemia. E também pode ser algo muito perigoso para essas pacientes em seus perioperatórios, porque pode levar a mais morbidades e mortalidade. E é importante recalcar que as pacientes ginecológicas são as mais expostas a estes riscos. Então, quando hablamos sobre mulheres que foram submetidas a esterectomia laparoscópica por indicações benignas, podemos perceber que a duração de estadia foi maior para as pacientes com anemia, a rehospitalização foi maior e o composto de morbilidade também foi maior. Por lo tanto, se temos que fazer algo, temos que fazer antes da cirurgia. Não podemos deixar simplesmente essas mulheres irem para cirurgias com anemia, porque temos riscos aumentados e nadie quer isto. Então, sempre corrigir a anemia prévio à cirurgia, mesmo uma cirurgia mínima, é sempre importante. E quando não podemos corrigir, o que nós outros médicos fazemos? Acabamos fazendo uma transfusão. E muitas vezes esta não é a conduta mais adequada, porque devemos pensar que as transfusões são úteis, podem salvar vidas, mas que devem ser ahorradas para os pacientes que realmente necessitam. Então, como resultado de complicações das transfusões neste mesmo estudo, tivemos complicações de herida operatória, quase 2 vezes mais, eventos tromboembólicos, quase 3 vezes mais, e eventos de sepsis, mais de 6 vezes. E quando comparamos mulheres com anemia e sem anemia que foram submetidas a estas cirurgias, podemos notar que houve um aumento significante tanto em la muerte quanto em las complicações ou hospitalizações, e que quanto menor o nível de hemoglobina, maior o risco relativo de receber uma transfusão e ter mais complicações. Este outro estudo também, nesta mesma linha, demonstra que mulheres submetidas a esterectomia e miomectomia eletivas que apresentam anemia têm maior risco, principalmente as mulheres maiores. E o aumento da morbidade perioperatória foi como decorrente do maior risco de transfusão perioperatória. E demonstra, por lo tanto, que se podemos evitar as transfusões, isso é o que devemos fazer. E o que mais me chamou a atenção é que 40% dessas mulheres não tinham um hemograma completo antes da cirurgia, que indica uma brecha na qualidade de atenção com essas mulheres enfermas. Então, además, os pacientes com anemia tiveram custos totais de hospitalização de uns 13,3% mais altos e, por lo tanto, muitas desventajas se não tratamos a anemia previamente. Não sei se todos conhecem o Choosing Wisely. O Choosing Wisely é uma iniciativa que promove as conversações médico-pacientes sobre exames e procedimentos médicos innecessários com o fim de racionalizar recursos. O Choosing Wisely estabelece que não se deve realizar uma cirurgia eletiva em um paciente com anemia antes de diagnosticar e tratar adequadamente esta condição. Además, não se devem realizar transfusões que não sejam de emergência se existe uma causa tratável. Há outras recomendações, mas hoje nós vamos fijar-nos nestas. Então, recordando os 3 pilares do PBM, que é o primeiro pilar, a anemia e deficiência de hierro, temos que optimizar a massa eritrocitária. O segundo pilar, a perda de sangue, minimizando a perda sanguínea e o sangrado. E o terceiro pilar, racionalizando as transfusões e aproveitar e optimizar a reserva fisiológica da anemia. O primeiro pilar que vamos falar agora, e o PBM é muito importante tanto no pré-quirúrgico, quando
tenemos que detectar la anemia, identificar el trastorno que está causando anemia, tratar esta causa. Y si nosotros tenemos alguna duda en la causa de anemia, podemos recurrir a un hematólogo y pedir su ayuda si es necesario, una evaluación adicional. Y también siempre tratar las reservas de hierro subóptimas, porque como vamos a ver, muchas veces los pacientes tienen hierro, pero que este hierro está secuestrado, como en las enfermedades crónicas. Y también tratar otras deficiencias hemáticas que sí están asociadas. Se acuerdan que la anemia es una contraindicación para cirugía electiva. Eso es muy importante. Durante el intraquirúrgico, programar la cirugía en base a una optimización hematológica. Entonces, aquel concepto muy antiguo como la paciente tiene que ter 10 de hemoglobina y 30 de hematocrito para se someter a una cirugía, no vale más. Hoy ya sabemos que podemos trabajar con gatillos más bajos. Y si hay necesidad, tú puedes como solicitar una reserva de la sangre para su paciente, pero que no transfundir antes de la cirugía sin necesidad. Y por fin, en el post-quirúrgico, también podemos utilizar el hierro, la eritropoyetina y también atentar para las interacciones medicamentosas que pueden ocurrir. Bueno, ¿cómo diagnosticar y tratar la anemia ferropénica, que es la anemia más importante y más frecuente en las mujeres que ustedes cuidan? Una recomendación que gustaría de dejar para ustedes es siempre, después de verificar la hemoglobina para detectar anemia, verificar el VCM, que es el volumen corpuscular promedio. El VCM bajo es típico de la anemia por deficiencia de hierro o la talasemia. El VCM normal es típico de la anemia de las enfermedades crónicas. Cuando el VCM está aumentado, estamos frente a una deficiencia de folato, de B12, o también el síndrome mielodisplasticos o el mieloma múltiple. Entonces, este algoritmo es de up-to-date, es muy útil para nuestro día a día. Y para el diagnóstico del tratamiento adecuado de la anemia por deficiencia de hierro, la primera cosa que tenemos que nos acordar es que tenemos que tener una sospecha baseada en los signos y síntomas de anemia y deficiencia de hierro, que son aquellos que ya comenté con ustedes y que ustedes conocen. Después, las pruebas esenciales de laboratorio, que son la hemoglobina, la ferritina, la saturación de la transferrina y la PCR, la proteína C reactiva. La interpretación clínica de estos hallazgos laboratoriales para diferenciar principalmente la anemia de la deficiencia de hierro y, por fin, el tratamiento adecuado con reemplazo o reposición de hierro. ¿Por qué medimos lo que medimos? La hemoglobina, como todos sabemos, para detectar la anemia. La ferritina para detectar los depósitos de hierro. Es el examen más sensible para depósitos de hierro. Pero que debemos recordar que frente a una inflamación, la ferritina puede estar aumentada. La saturación de la transferrina es muy importante porque la transferrina es la proteína que está siempre junto con el hierro y lleva el hierro para los órganos como la médula ósea, por ejemplo. Entonces, el hierro disponible para la eritropoiesis podemos medirlo por la saturación de la transferrina. Y la proteína C reactiva, que es un marcador de estado inflamatorio. Entonces, la hemoglobina, ¿cómo interpretar? Si estamos frente a un paciente que es un hombre con una hemoglobina por debajo de 13, una mujer con una hemoglobina por debajo de 12 y una embarazada por debajo de 11, tenemos una anemia
punto final, no hay que discutir y tenemos que investigar la causa. La ferritina sérica es muy útil porque si está por debajo de 30 nanogramos por ml o si está por debajo de 100 nanogramos por ml en la presencia de la inflamación con la PCR aumentada, estamos frente a una característica de deficiencia absoluta de hierro. Pero que si la ferritina está entre 100 y 299 nanogramos por ml y no podemos descartar una deficiencia de hierro. ¿Por qué? Porque si la PCR está aumentada y hay inflamación, tenemos que nos basar en la saturación de la transferrina, que es la mejor prueba para detectar o que llamamos de una deficiencia de hierro funcional. O sea, nosotros tenemos el hierro, pero que el hierro no está disponible para uso. Entonces, la saturación de la transferrina es el mejor examen para cuando hay presencia de inflamación y una ferritina entre 100 y 300. Acá en Brasil, cuando los pacientes van a hacer un check-up, ahora pedimos con más frecuencia la saturación de la transferrina, porque está baja tanto frente a inflamación como frente a deficiencia absoluta de hierro. Y también las otras pruebas también. Entonces, en esta pantalla tenemos una tabla que para mí vale sacar una foto, que tenemos el diagnóstico de la anemia, la deficiencia absoluta del hierro, si en inflamación y con inflamación, los niveles que debemos considerar, y la deficiencia de hierro funcional, que es cuando hay una inflamación y la ferritina no está tan baja. Por fin, el tratamiento de la deficiencia de hierro. Siempre tenemos que tratar la causa subyacente y siempre tenemos que recordar de la dieta de nuestros pacientes, que esto es muy importante, porque algunas veces el paciente puede tener una anemia porque es un vegetariano, un vegano y que no está recibiendo el aporte necesario de hierro. Bueno, el hierro oral que hasta algún tiempo atrás era la primera escolha, la primera chance. Ahora hubo como una mudanza en ese paradigma que vamos a hablar. Hubo como un cambio en este paradigma. Entonces, el hierro oral puede ser útil, pero que si el paciente no puede tener una enfermedad crónica, no puede tener mala absorción, y puede ser útil cuando necesitamos pequeños montos de hierro requeridos. Y también tenemos un largo tiempo para reponer. Pero que si el paciente tiene una enfermedad crónica, la absorción de hierro oral va a estar con dificultad. Y el mismo con la malabsorción. Y también si necesitamos un gran requerimiento de hierro a un determinado tiempo y una reposición más rápida, entonces el hierro intravenoso es necesario. La transfusión de sangre es el último recurso para nuestros pacientes, vamos a hablar después. Y también algunos pacientes tienen beneficio con el uso de eritropoetina, que podemos dejar para la discusión estas cuestiones también. Bueno, el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro con hierro oral, generalmente utilizamos 2 comprimidos de hierro elemental, que es una dosis de 100 a 300 miligramos por día en adultos. La respuesta para sabermos si está bien nuestro tratamiento, tenemos que tener un aumento de la hemoglobina de 1 a 2 gramos por decilitro en 3 a 4 semanas. Y debemos siempre tener en nuestras mentes que cuando echamos manos del hierro oral para la corrección de la anemia, la duración es de 1 a 2 meses y en una segunda fase la reposición del stock de 2 a 3 meses. Desde que
aunque nuestra paciente no continúe con el sangrado, porque si hay un sangrado, no adianta, no es útil reponer, porque estamos reponiendo y continúa con la pérdida de sangre. Entonces, en estos casos debemos considerar el hierro intravenoso. Bueno, hay muchos compuestos de hierro. Los principales que tenemos en Brasil son sulfato ferroso y hierro polimaltosa. Yo recomiendo el hierro polimaltosa porque es tan efectivo contra el sulfato hierroso, pero que tiene menos efectos colaterales, principalmente los gastrointestinales. Y debemos también saber que el hierro oral tiene limitaciones, principalmente cuando hay problemas de absorción intestinal, cuando necesitamos un tiempo más corto para el tratamiento del paciente. Hay altas tasas de eventos adversos gastrointestinales, principalmente las embarazadas, que puede llegar hasta 70%. Y también una baja adherencia al tratamiento, tanto porque los tratamientos que tenemos que tener todos los días son, a veces olvidamos, y también porque algunas veces tenemos eventos adversos y no deseamos como recibir el tratamiento. Entonces, siempre levar en cuenta, por ejemplo, pacientes que están embarazadas o que van a una cirugía que en su historia fueron sometidas a una cirugía bariátrica. Entonces, en estos casos, el hierro oral no es una buena opción. Y también cuando hay un sangrado uterino abundante con una pérdida sanguínea crónica, que es difícil de manejar con el hierro oral. Yo estaba estudiando un artículo que algunas veces tenemos que tener 5 años para corregir algunas pacientes con sangrado uterino abundante. Entonces, estas son las indicaciones del hierro intravenoso, que es la intolerancia, falta de respuesta o baja adherencia al hierro oral, la corrección cuando necesitamos rápida o significativa. En el preoperatorio, si tenemos 4 a 6 semanas antes de la cirugía, que también es el tiempo que necesitamos para reemplazar el hierro y tener niveles buenos de hemoglobina. En postoperatorio, el hierro intravenoso es excelente y puede ser una alternativa muy interesante. Y en el embarazo, en mi opinión, pienso que tenemos que mudar este paradigma, porque la mujer embarazada necesita una reposición más rápida, tanto para su salud cuanto para la salud de su bebé. Entonces, el hierro intravenoso para mí es la única opción para hacer esta reposición más rápida y siempre lograr éxitos. Y también, como decimos, en la pérdida crónica de sangre difícil de manejar con hierro oral. Bueno, esta diapositiva es muy importante porque tenemos siempre que tener en nuestras mentes que 5 ampollas de hierro sacarosa son equivalentes a 1 ampolla de hierro carboxamaltosa. Pienso que hierro sacarosa y hierro carboxamaltosa son los mismos componentes de complexos de hierro intravenoso que tenemos en particularmente toda América Latina. Entonces, esto es muy importante porque algunas veces hay algunos conceptos que tienen errores en estas dosis. Y cuando pensamos en eventos adversos de las infusiones de hierro intravenosas, yo puedo afirmar que los 2 compuestos son muy seguros, pero que cuanto menos iones hierro libre el compuesto deja para nuestro paciente, en el plasma de nuestro paciente, es más seguro. Por lo tanto, la hierro carboxamaltosa es más segura en este aspecto. Y también la hierro carboxamaltosa
tiene más estabilidad del complejo, es un medicamento más moderno, menos estrés oxidativo y también menor riesgo de eventos adversos. En el pasado había una mística que hierro intravenoso podría ser algo con muchos eventos adversos, pero que estábamos hablando del hierro de Destran, que es un medicamento muy antiguo y que no utilizamos más, al menos acá en Brasil. Bueno, y si precisamos reponer como 1000 miligramos en una única infusión en nuestro paciente, la hierro carboxamaltosa nos posibilita hacer esto. Pero que la hierro sacarosa, el máximo que podemos reponer en una infusión son 200 miligramos. Por lo tanto, 2 ampolas de hierro carboxamaltosa nos ofrecen 1000 miligramos y 2 ampollas de hierro sacarosa nos ofrecen 200 miligramos. Por lo tanto, necesitaríamos como 10 ampollas de hierro sacarosa, podendo hacer dos ampollas por cada infusión, por lo tanto 5 infusiones, para repor el mismo que podemos repor con solamente una infusión de hierro carboxamaltosa. En este tiempo de COVID, esto es muy importante porque no podemos expor nuestros pacientes a los hospitales con muchos enfermos y tenemos que nos preservar todo lo que podemos hacer para evitar la infección que está muy, muy severa en todo el mundo. Bueno, los estudios de farmacoeconomía también nos ayudan a tomar decisiones. Ese estudio es brasileño, un poco en portugués, un poco en español. Entonces, los hospitales privados en Brasil fueron avaliados el costo promedio de una infusión de hierro y también el costo de la hierro carboxamaltosa en Brasil y el costo de hierro sacarosa. Bueno, aunque el costo de hierro sacarosa es más bajo, necesitamos 5 infusiones para reponer 1000 miligramos. Y adicionando los costos de las infusiones con el costo del componente, el costo final es más caro para reponer 1 gramo con hierro sacarosa do que con hierro carboxamaltosa. Entonces, aunque el medicamento es más barato, el número de infusiones acaba encareciéndose todo el proceso. Esta diapositiva também vale uma foto. Como calcular a dose de hierro carboxamaltosa? Então, temos que ter o nível de hemoglobina de nosso paciente e o peso de nosso paciente. Então, uma paciente com a hemoglobina por sobre 10 e com 70 quilos, 1000 miligramas são necessários. Si la hemoglobina está por debajo de 10, si la paciente tiene más que 2070 kilos, entonces 2000 miligramos. Debemos reponer, no administrar más de 1000 miligramos de hierro por semana. Después tenemos que programar una otra administración en caso de 2000 para la otra semana que es mejor y no es bueno hacer en un espacio menos grande de tiempo. Y nunca administrar vía intramuscular. El hierro carboxamaltosa podemos administrar en 15 a 30 minutos en una infusión con un máximo de 250 ml de solución salina o también en bolos sin diluir a través por una ingestión. Y esto puede minimizar el uso de equipo, el tiempo de preparación, pero que en 15 minutos también, 15 a 30 minutos. Entonces, como yo he dicho para ustedes, para mí ahora, para las mujeres embarazadas, el hierro intravenoso para mí es la única opción posible. Sí,
por supuesto, para las mujeres que tienen anemia o deficiencia de hierro, por ejemplo, las guías del Reino Unido recomiendan que para las mujeres embarazadas en el segundo trimestre con una hemoglobina por debajo de 10.5 y deficiencia de hierro o en tercer trimestre con cualquier nivel de hemoglobina con anemia, debemos siempre reponer intravenoso. Y también para las cirugías electivas, podemos utilizar este algoritmo y si nuestro paciente hay una expectativa de pérdida sanguínea mayor que 500 ml o una duración mayor que 2 horas, y el paciente tiene una anemia leve o moderada por deficiencia de hierro, o mismo una anemia grave por debajo de 8 gramos de hemoglobina y está asintomático, podemos considerar el suplemento de hierro intravenoso, pero que por debajo de 8 en pacientes sintomáticos debemos considerar una transfusión de glóbulos rojos. Por fin vamos a hablar un poco sobre los gatillos transfusionales entonces, ¿cuándo realmente las transfusiones de sangre son necesarias? En la hemorragia aguda y la pérdida sanguínea aguda, no debemos basarnos por el nivel de hemoglobina, y sí por el volumen que fue perdido. Entonces, para pacientes que sufrieron un sangrado y perdieron de 30 hasta 40% o más de 40%, estos son los signos y síntomas de estos pacientes. Debemos siempre considerar una transfusión de glóbulos rojos. Para pacientes estables con anemia crónica, los gatillos transfusionales, ahí, en este caso, se basan en el nivel de hemoglobina. Entonces, pacientes en UCI, pero que clínicamente estables, por debajo de 7 está indicada. Para los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, por debajo de 7.5. Para pacientes con fractura de cadera e enfermedad cardiovascular u otros factores de riesgo, por debajo de 8, y entre 7 y 8 para los pacientes hemodinámicamente estables con hemorragia gastrointestinal aguda. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una paciente que va a someterse a una cirugía ginecológica en el postoperatorio, tienes otras comorbilidades como una enfermedad cardíaca, entonces el nivel de hemoglobina va a ser 8. Y así por delante. Esto es muy importante también. El Choosing siempre recomienda que uno siempre es mejor que 2. ¿Qué eso significa? Recuérdense que debemos transfundir siempre un concentrado de glóbulos rojos a la vez y reavaliar el paciente. Porque si después el paciente necesita otro glóbulo rojo, podemos transfundir, pero que si no necesita, podemos ahorrar esta unidad para un otro paciente que necesita. Antiguamente también siempre vamos a solicitar 2 unidades de glóbulos rojos. Esto no es más recomendado. La transfusión de plaquetas, que también es muy importante para sus pacientes, puede ser terapéutica o profiláctica. Si es terapéutica, debemos considerar el recuento de plaquetas por debajo de 30 cuando el paciente tiene un sangrado leve sin riesgo de muerte. Es que llamamos un sangrado clase 2 de la OMS, que son como petequias, pequeñas púrpuras en la piel. Si las plaquetas están por debajo del recuento por debajo de 50.000 y hay un sangrado activo, están indicadas las transfusiones. Y abajo de 100.000, solamente las cirugías del sistema nervioso central, oftalmológica y trauma. Las transfusiones profilácticas, si las plaquetas están por el recuento por debajo de 10.000, el paciente está estable, hospitalizado.
si hay otros factores de riesgo adicionales como sepsis, fiebre, etcétera, por debajo del recuento de 20.000. Y, por ejemplo, pacientes con aplasia de médula, con enfermedades crónicas, podemos establecer como una estrategia transfusional profiláctica, por ejemplo, 2 veces por semana para estos pacientes. Cuando necesitamos hacer un procedimiento quirúrgico, entonces yo recomiendo que ustedes consulten los guiones de sus instituciones, sus hospitales, pero que generalmente para una punción venosa necesitamos transfundir si el recuento está por debajo de 20.000 plaquetas y una cirugía de gran porte si está por debajo de 50.000. Pero que esto varía mucho. Para finalizar, algunos mensajes de casa. Las transfusiones de sangre y componentes tienen siempre una indicación precisa y deben reservarse para los pacientes que realmente las necesitan. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros pacientes porque los resultados van a ser muy buenos, van a ser mejores. Los programas de PBM racionalizan el uso de sangre, reducen los costos hospitalarios y reducen los riesgos para los pacientes. Pienso que los hospitales particulares de Panamá, si no tienen programas de PBM, van a tener brevemente. Y el diagnóstico correcto y el tratamiento precoz de la anemia disminuye la morbilidad, la mortalidad y la necesidad de transfusiones en pacientes anémicos. En mujeres embarazadas, después del segundo trimestre, aumentan las necesidades de hierro. Por lo tanto, si hay anemia y deficiencia de hierro, a partir del segundo trimestre debemos reponer hierro intravenoso y cambiar este paradigma, porque es un tratamiento más adecuado para las mamás y sus bebés. Y asimismo, el tratamiento de la anemia y ferropenia en el preoperatorio, en el sangrado uterino abundante, se pueden realizar de una forma rápida y segura con hierro carboxamaltosa. Muchas gracias por su atención y ahora estoy disponible para preguntas. Muchas Bueno, gracias, Patricia, doctor. déjame intervenir un momentito. Seguro, Doctor, tiene la palabra. esta charla ha estado excelente, doctor. Estoy seguro que va a haber una buena cantidad de preguntas. Yo creo que ha cubierto muchas de las dudas que manejamos en los hospitales públicos. Me gusta, veo por varias personas por el canal de Facebook. Saludos a mi amiga Talia Zapata. Y veo también a mucha gente de Chiriquí, a quienes invito a que si también en algún momento quieren utilizar nuestra plataforma para algún tema, las puertas de la plataforma de Spock están abiertas. La verdad que muy interesante, doctor. La verdad que estoy muy contento. Y pues las preguntas que te hayan llegado, Patricia, si puedes entonces empezar a pasarlas al doctor. Gracias, doctor. Bueno, tenemos unas preguntitas por aquí. La primera, ¿podemos usar hierro intravenoso si no hay sangre en anemia de trepanocita y embarazo? Anemia trepanocítica sería la anemia falciforme. Me pusieron uno debajo del otro, perdóname. Sí, en la anemia trepanocítica o embarazo. La pregunta, ¿sí? Juntas. Las dos juntas. Sí. Esto es una buena pregunta, pero que tenemos que tener en cuenta que la anemia trepanocítica, la anemia falciforme, los niveles de hierro son muy altos. Entonces, es como el hierro no puede como aportar beneficios para estas pacientes, porque sus niveles de hierro son muy altos. Y muchas veces tenemos hasta que cambiar la sangre. Entonces no es una buena indicación.
Gracias, doctor. La siguiente es, bueno, dado que yo lo había entendido juntado, la separo ahora. ¿Podemos usar hierro intravenoso si no hay sangre? Para las embarazadas, sí, debemos usar hierro intravenoso. Por supuesto, si hay un sangrado en el postparto muy importante, generalmente por debajo de 10, porque consideramos la anemia en el postparto por debajo de 10. Y la paciente está muy estable, por ejemplo, una paciente con 6 de hemoglobina, 6 gramos por decilitro, podemos hacer una transfusión, pero que debemos nos basar en los signos y síntomas de la pérdida aguda de la sangre, en estos casos. Pero que si es una anemia crónica durante el embarazo, hay algunos, bueno, nosotros consideramos que 7, por debajo de 7 es algo que no hay mucho como negociar. Acabamos como haciendo transfusiones de sangre. Pero que hay algunos estudios, principalmente de Jericó y colaboradores, que ellos trataron mujeres embarazadas entre 6 y 7 con hierro intravenoso y lograron un éxito, pero que eran mujeres que estaban muy estables. Incluso el tratamiento fue aplicado en una clínica. Entonces, hay varias situaciones. Si hay signos y síntomas de la pérdida de sangre aguda, es mejor usar la transfusión. Si la hemoglobina, los niveles de hemoglobina están muy bajos, por debajo de 7, y tú piensas en transfundir, está correcto. Usted piensa en transfundir, está correcto. Pero que entre 7 y 10 para mujeres estables, yo recomiendo el uso de hierro intravenoso. Muchas gracias. Si doctor Jaime también tuviera algún aporte, podemos... Está bien, doctor Jaime. Doc, está en mute. Gracias. Sí, nosotros en el hospital a través de la República de Panamá hemos estado dando, pues el año de la pandemia no lo hicimos, pero antes de eso damos unos cursos de manejo de la hemorragia obstétrica. Y uno de los parámetros es que cuando la paciente tiene una hemorragia severa, con la definición de hemorragia severa, pues, y que además de eso presenta shock grave, grado 4, en esas pacientes nosotros indicamos que se transfunda inmediatamente 2 unidades de sangre de preferencia O negativo, porque la pérdida de sangre es aguda. Sin embargo, en las pacientes que han tenido un shock grado 3 o grado 2, esperamos para evaluar las necesidades de los requerimientos de sangre de esa paciente, y muy probablemente en las pacientes que tengan un grado de shock grado 2 o leve, pues muy probablemente el hierro intravenoso nos pueda ayudar a sacar esas pacientes más rápido sin tener que estar peleando con el banco de sangre, porque le reitero, doctor, que hemos tenido peleas con banco de sangre por el uso de hemoderivados. Entonces, yo creo que definitivamente, por lo menos donde yo trabajo en el Hospital Santo Tomás, sería una herramienta muy importante en la utilización del hierro intravenoso. Definitivamente que sí. Por supuesto. Doctor, otra pregunta que nos hacen llegar ahora por la aplicación. ¿En cuánto tiempo debe mejorar la anemia antes de una cirugía para evitar complicaciones asociadas a esto? Sí, en el tiempo promedio necesitamos como 3 a 4 semanas antes de la cirugía para poder reponer el hierro intravenoso y tener el nivel de hemoglobina bueno adecuado para la cirugía. 6 semanas podría ser mejor, pero que 4 semanas es
suficiente. Está bien. Okay. En pacientes con hipertensión arterial, ¿qué opinión tienes sobre la transfusión con hemoglobina por debajo de 10? Por debajo de 10, pienso que yo no transfundiría esta paciente. Si es una paciente que está estable, solamente hipertensión, porque hipertensión es una otra enfermedad que me preocuparía si la paciente tuviera como una hipotensión. Entonces, por debajo de 10, hasta algo entre 7 y 10, yo podría como considerar reponer el hierro y no transfundirla. La hipertensión arterial no es una comorbidad importante en esta situación. Otra pregunta, doctor. Previo a una cirugía en una paciente anémica, ¿cuál es el tiempo mínimo para usar hierro intravenoso para obtener un aumento de nivel en 2 unidades al menos? Sí, 4 a 6 semanas. 4 semanas es suficiente. ¿Podemos usar Ferinject en una paciente que ha tenido reacción alérgica transfuncional? ¿Una transfusión? Bueno, las reacciones... Hierro intravenoso. Las reacciones transfusionales los pacientes que tienen reacciones transfusionales no hay más chance de tener una reacción con Ferinject que carboximaltosa férrica. Las reacciones de Ferinject que son más comunes son como una leve hipotensión que ustedes no deben como premedicar sus pacientes porque la premedicación es peor que hacer do que no hacer. Y una leve hipotensión que después que la paciente, como una reacción vasovagal, después que la paciente se queda en su cama, después de 5 a 10 minutos, la paciente está bien. También hay algunos relatos de disminución de fosfato, pero que esta disminución de fosfato es algo muy transitorio, que puede tener una duración de 2 semanas. Y esto es decorrente del aumento de la excreción del fosfato por los riñones. Y pienso que reacciones alérgicas son muy, muy raras. Yo nunca presencié una. Gracias, Doc. Aquí nos hicieron llegar otra. ¿Existe algún riesgo de usar hierro intravenoso en pacientes con enfermedades infecciosas como neumonía, IBU? Entonces, hay una discusión muy larga, muy grande sobre este tema, pero que generalmente el hierro no es recomendado para pacientes con infecciones. ¿Por qué? Porque en la nuestra evolución, cuando teníamos una infección a más de 2000 años, no teníamos los antibióticos. Entonces nuestro cuerpo producía como un peptídeo, una proteína, un pedazo de una proteína que se llama hepcidina. Y la hepcidina disminuye la absorción de hierro y también disminuye la movilización del hierro de los otros órganos de reserva para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque las bacterias se alimentan, el hierro es como una comida para las bacterias. Entonces, además, hay algunos investigadores que dicen que esto es como una leyenda no es verdad, pero que yo no recomiendo. Y la bula del Ferinject y también la bula de Noripurum está contraindicada.
Gracias, doctor. Bueno, también tenemos algunos comentarios en el chat que están más orientados a aspiraciones. Ojalá que lleguemos a tener este producto en las instituciones públicas. Así lo hace saber la doctora Marlene Gracia. Gracias, doctora, por participar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, también podemos abrir micrófonos. Si quieren, simplemente me levantan la mano y les habilito. Sí, yo gostaria apenas de recordar algo que está acontecendo aqui em Brasil, porque aqui a pandemia está muito severa, muito grave. Em las últimas 24 horas, nosotros hemos tenido más de 2.200 fallecidos. Entonces, está muy grave la situación. Entonces, yo trabajo en bancos de sangre también, y es importante aportar esto, que en el año de 2020 nosotros aprendemos a trabajar sin sangre. Entonces, esto es algo que gustaría de compartir con ustedes, porque pienso que más temprano o más tardíamente esta situación también va a ocurrir en otros países. Tengo una mano levantada de la doctora Aris Caballero. Doctora, la voy a habilitar unos minutos. Tenemos 5 minutos para un par de preguntas más, así que levantan la manito, les habilito. Doctora Aris puede hablar cuando guste. Solo tiene que deshabilitar su micrófono. Doctora Caballero. Debemos hablar. Hay una pregunta, doctora Caballero, doctora Aris. No tengo preguntas, gracias. No, es que debe ser que se le marcó la manito por error, correcto. Listo, gracias. Perfecto. Había visto que Gamaliel había levantado la mano. No sé si quieres hacer alguna pregunta, Gamaliel, o fue también que se te fue. Vamos, ahí me la puse de nuevo, así que doctor está habilitado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buena participación, muy buena charla. La verdad es que, bueno, felicitarle por la iniciativa y pues excelente. Mi pregunta era dirigida a la combinación de métodos. ¿Qué opinión le tiene esta combinación de métodos, como por ejemplo utilizar la eritropoyetina más el hierro intravenoso y algunas otras técnicas como suplementar con vitamina C y otras cosas a la vez? Muchas gracias, doctor McLean. Muy interesante su pregunta, y es importante platicar un poco sobre estas alternativas que nosotros tenemos. Bueno, la eritropoyetina es muy importante, pero que no es como hay algunos riesgos si el nivel de hemoglobina está, por ejemplo, por sobre 12 gramos por decilitro. Entonces, podemos utilizar la eritropoyetina en algunos pacientes, pero que debemos como parar de usar si llegamos a 12 gramos de hemoglobina. Este es un punto importante. El segundo punto importante es que tenemos que tener reservas de hierro suficiente para la producción de los glóbulos rojos, de la eritropoiesis. Entonces, si usamos la eritropoyetina y no tenemos reservas, no va a funcionar muy bien. Entonces, tenemos siempre que reponer el hierro. Y cuando mismo que el paciente tiene reservas de hierro muy buenas, si nosotros empezamos a usar eritropoyetina, sus reservas van a caer mucho. Entonces, tenemos que siempre monitorear los niveles de
hierro por la ferritina y por la saturación de la transferrina también. Entonces, pienso, doctor McLean, que es muy útil y podemos utilizar, pero que tenemos que tener algunos cuidados. No sé si esto que ustedes querían saber. Gracias, doctor. Tenemos al doctor Tomás Arias con la mano levantada, lo voy a habilitar. Doctor Arias, solo debe... Sí. Hola, buenas noches. Muy contento con la excelente plática del doctor Almeida, muy ilustrativa. Gracias a Jaime y a la SPOC por esta oportunidad. Doctor Almeida, ya usted contestó la pregunta que se le hicieron anteriormente de cuánto tiempo cuando uno va a operar a una paciente que está anémica y qué tiempo antes. Y usted dijo que 4 a 6 semanas es un tiempo razonable. A veces no tenemos 4 a 6 semanas para hacer esa cirugía o para programar esa cirugía. En un par de semanas, ¿hay algún tipo de información cuánto más o menos habría subido la hemoglobina? Tal vez no a niveles óptimos, pero cuánto más o menos uno se esperaría que hubiera subido a la 1, a las 2, a las 3 semanas. Ok, no sé si existe esa información. Sí, doctor Arias, existe esta información. Tal vez algunos pacientes tienen una respuesta más rápida, entonces en 3 semanas podemos tener la hemoglobina con un aumento de 2 gramos, ¿vale? Pero que esto no es una regla. Algunas veces podemos tener esta respuesta, algunas veces no. Entonces, yo recomiendo, basado en varios estudios del uso de hierro en el postoperatorio también, que ustedes consideren la posibilidad de hacer en el preoperatorio inmediato o también en el postoperatorio inmediato una prueba para detectar si su paciente tiene una deficiencia de hierro. Muchas veces las mujeres que ustedes van a operar casi siempre tienen. Y ustedes pueden también considerar el uso de hierro en el postoperatorio inmediato, porque hay un estudio muy importante que es de Calafat, que demuestra que cuando aplicamos 1 gramo de hierro en el postoperatorio inmediato, en 4 a 8 semanas, el nivel de hemoglobina puede aumentar 2 gramos, las necesidades de transfusiones son menores y también la prevalencia de infecciones en estos pacientes también son más bajas. Entonces, tenemos que como que combinar una estrategia, intentar el hierro en el preoperatorio y si no fue suficiente, podemos como hacer más 1000 miligramos en el postoperatorio inmediato. Una otra situación que su pregunta me recordó fue cuando tenemos, por ejemplo, pacientes que necesitan de sangre y tienen como anticuerpos irregulares y hay una cierta dificultad para tenermos una bolsa de sangre compatible, de glóbulos rojos. Entonces, en mi experiencia, nosotros siempre como combinamos la transfusión de sangre, por ejemplo, yo estaba trabajando y un paciente tuve como un choque hemorrágico por una cirugía de páncreas y no tenía sangre disponible. Pero que encontramos una unidad, transfundimos esta unidad y después reposemos el hierro intravenoso en una semana y una semana después más 1 gramo. Y después el paciente fue para su casa, recibí como una preparación
con hierro y después volver para la segunda parte de la cirugía, que fue muy exitosa y no necesitó de transfusiones. Entonces, tenemos que echar manos de todos las alternativas que tenemos. Y, por ejemplo, los testigos de Jehová nos enseñaron muchas cosas, porque son personas que por su religión no aceptan las transfusiones. Entonces nosotros aprendemos muchos con los testigos de Jehová. Algunos colegas míos acá en Brasil incluso ya trataron pacientes con enfermedades hematológicas sin usar sangre. Pero que yo no estoy como diciendo que el sangre es innecesario. Pienso el opuesto, que cuando es necesario, es extremadamente necesario, pero que siempre tenemos que tener en mente estas alternativas como la eritropoyetina y el hierro y también algunas veces la transfusión combinados. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Arias, por participar. Bueno, quería leer un comentario que nos hicieron llegar por el chat. Nos comentan que en el Hospital José Domingo de Valdía, en la sección de ginecología, tienen una buena respuesta con las pacientes que han utilizado hierro intravenoso y han disminuido las transfusiones en pacientes con sangrado uterino anormal, que ha resultado ser un buen medicamento. Sí, ustedes ahora tienen que pensar sobre un programa de PBM para su hospital, porque ustedes ya están haciendo el PBM, sin tener este nombre, pero que ya está haciendo. Todos nosotros siempre hacemos PBM, porque en una mayor o menor cantidad, siempre estamos haciendo algo para usar las transfusiones de una manera más racional. Bueno, con la participación de los doctores en vivo y por chat y las respuestas del doctor Almeida, quiero dar por finalizada la presentación y la sesión de preguntas y respuestas. Ahora quisiera darle unos minutos de palabra a la licenciada María Quintero, representante de Vifor Pharma. María, cuando gustes. Ok, Patricia. Vifor Pharma, comprometidos con la educación médica continua, agradece a todos los participantes por habernos acompañado. Además, también agradecemos a la SPOC por la oportunidad que nos dio de participar y al doctor César Neto también agradecerle por tan excelente exposición. Que pasen buenas noches y muchísimas gracias. Gracias, María. Ok. Doctor Almeida, ¿usted quiere dejarnos un último mensaje? Por supuesto. Bueno, estoy muy contento esta noche y estoy a disposición si ustedes necesitaren alguna explicación adicional. Y María Quintero tiene mis contactos y cuando venirem al Brasil, por favor, entrem em contato e nos visitem, por favor. E espero poder visitar Panamá em breve e poder conhecê-los pessoalmente, porque todos vocês são muito amáveis. Muchas gracias, doctor. Realmente el amable es usted. Doctor Jaime, le cedo la palabra para el cierre de la jornada. Bueno, la verdad que primeramente quiero tomarle la palabra al doctor de Almeida. La verdad que a mí me interesaría mucho que nos acompañara en nuestro congreso virtual, que va a ser en mayo de este año. También para que pueda conocer Panamá, pues de pronto que nos acompañe también en el 2022, que esperamos tener un congreso ya presencial, Dios primero. Quiero darle las gracias a todos los que atendieron, a los grandes amigos y miembros de la SPOC. Veo muchas caras conocidas del oncológico, Gamaliel, del área de Azuero, la gente de Panamá Oeste, la gente del doctor Segovia, no sé si es el papá o el hijo,
Saludos también, veo mucha gente de Chiriquí y bueno, estoy muy complacido porque su mensaje, doctor, ha llegado a toda la República de Panamá. Nosotros pues somos una asociación, una sociedad más pequeña, no somos Febrasgo, pero quisiéramos ampliar nuevamente este mensaje que usted nos trae en el Congreso, si es posible. Así es que gracias a todos por la atención, gracias al doctor de Almeida, gracias a Before Pharma y a María. Siempre estamos trabajando la educación médica continua en conjunto. Esta charla ha sido eminentemente científica y eso me complace sobremanera. No esperaba menos de Before Pharma y gusto conocerlo también, doctor. Así es que buenas noches a todos y que pasen un resto de semana excelente. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Antes que se me vayan, por favor, recuerden visitar la página web del SPOC, www.spocpanama.org y las redes sociales para enterarse de nuestras próximas actividades docentes. Por favor, inscríbanse en el Congreso y los esperamos el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches. Chao.